todos y bienvenidos. Muchos hemos llegado a escuchar acerca de este polémico libro El martillo de las brujas o Maleus Maleficarum. Dicha obra es un manual o tratado escrito entre 1486 y 1487 por los frailes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, con el objetivo de dar caza a las brujas de esa época. Antes que nada debo hacer una puntualización en relación con el libro que se estará tomando como referencia en este video. Todo lo expresado en este medio es mera y únicamente con fines informativos. Se debe tener en cuenta el contexto en el que el libro fue publicado y dejar claro que no estoy promoviendo ni mucho menos apoyando la ideología que el libro propone. En este video mostraré textualmente algunas citas del libro referentes a las características por las cuales se llegaba a decidir si alguien practicaba o no la brujería. El libro se divide en tres partes. La primera se titula Tres aspectos que coinciden con el maleficio, el demonio, el brujo y la permisión divina. Mediante este capítulo hacen un análisis del origen del poder de las brujas y cómo interviene Dios en ese poder. La segunda parte aborda la forma de inferir maleficios y luchar felizmente contra ellos. Es aquí donde se desglosan las maneras en las que se quitan maleficios e incluso cómo realizar un exorcismo y qué se debe tomar en cuenta al llevarlo a cabo. El tercer capítulo tiene un título bastante extenso. En resumen, en él se da a conocer los puntos necesarios para llevar a cabo el juicio hacia las brujas de manera jurídica e incluso el cómo se justifica el uso de la tortura para obligarlas a confesar. A continuación les haré un breve resumen de algunas prácticas que refiere el Maleus Maleficarum sobre las brujas y después pasaremos a citar textos del libro. Número 1. Tenían un pacto con el diablo renunciando a la fe cristiana y es la base de todas sus prácticas. Número 2. Aquelarres o sabbats. Las brujas se reúnen en asambleas presididas por el diablo, llevando a cabo rituales iniciadores, adoración a demonios y prácticas de promiscuidad. Número 3. Volar por los aires utilizando ungüentos basados en cierto líquido rojo, ustedes pueden inferir a qué me refiero, que obtenían de infantes. Número 4. Utilizan maleficios como puede ser a través de medios sobrenaturales, mal de ojo y enfermedades. Y número 5. Privar de la vida a niños que no han sido bautizados. Ahora pasaré a dar lectura a algunos de los pasajes que vienen aquí en el libro Maleus Maleficarum, referentes a cuál era esa ideología que se tenía antiguamente para la caza de las brujas. El primero de ellos nos menciona: de todo lo anterior se ha de concluir la certísima verdad católica de que hay hechiceros que pueden realizar efectos maléficos con el auxilio del demonio, en virtud del pacto que con él celebraron y con el permiso de Dios. Es en este texto en donde nos podemos dar cuenta de lo que yo les mencionaba anteriormente, que tenían un pacto con el diablo. Aquí incluso tocan lo que es la permisión de Dios. El libro hace una especie de análisis del cómo es que Dios de alguna forma interfiere, y vamos a decirlo entre comillas, en que se lleven a cabo estos maleficios. ¿A qué nos referimos con que hay una permisión divina? En pocas palabras, lo que hace referencia es a que en el libre albedrío que Él ha dado a todos los hombres, tanto los brujos como las brujas, tienen también esta parte de una permisión para que ellos puedan llegar a tener una especie de contacto, de vínculo con un demonio, y que éste al mismo tiempo pueda ayudarles a cometer pues sus maleficios. Pues para esto están todos los elementos del maleficio, actuando siempre los hechiceros con la vista o con alguna fórmula mágica o colocando algún instrumento maléfico en la puerta de la casa, como resultará patente de la siguiente cuestión. Referente a este apartado, nos menciona que también es posible lograr el maleficio colocando algún instrumento maléfico en la puerta de la casa. Más adelante el texto nos va a ir mencionando cómo es que algunos brujos ponían partes de ciertos animales, cabello y otras cosas
debajo justo de la puerta de la casa de donde estaba la persona a la que se le quería hacer ese maleficio, y cómo podían llegar incluso a descubrirlos precisamente revisando esta parte de la entrada. Escarbaban y podían encontrar todos estos artefactos, ya que los hechiceros modernos, con el auxilio de los demonios, se transforman frecuentemente en lobos y otros animales. El libro nos da una explicación bastante rigurosa en cuanto a cómo es que ellos logran tener este tipo de transformaciones, si es el demonio el que infiere nuestros sentidos de manera visual para imaginarnos incluso algún animal o algún ser, o la forma en la que los brujos pueden tener la capacidad de transportar, por así decirlo, su alma o su ser a un animal, y que este animal, si sufriera algún daño, ese daño inclusive podía llegar a transferirse a la persona, en este caso pues al brujo en sí. Se les llama maleficarias a causa de la enormidad de sus crímenes, es decir, porque causan más mal que todo el resto de los malhechores, y añade, entrechocan los elementos por obra de los demonios para traer perdizcos y tempestades, perturban la mente de los hombres, es decir, la inclinan a la locura, al odio o al amor desordenado. De aquí, dice también que sin mediar acción violenta alguna y tan solo mediante un hechizo sean capaces de quitar la vida. Asimismo, el libro nos van hablando de otro tipo de adivinaciones o supersticiones. Por ejemplo, el rito de los brujos se reduce por tanto al segundo género de superstición, esto es, a la adivinación, que se hace por expresa invocación de los demonios. Tiene esta a su vez tres categorías: la necromancia, los planetarios o matemáticos, por llamarlos con mayor propiedad, y la adivinación por sueños. Nadie duda de que algunas brujas hagan cosas sorprendentes acerca de los órganos viriles. Muchos lo han visto y muchos también lo han oído decir. Aquí, para no entrar a muchos detalles, es importante mencionar que se tenía la creencia de que las brujas o los brujos podían causar una cierta alteración en cuanto a la funcionalidad del miembro viril masculino. Hay que tener en cuenta lo que les mencionaba, que en esa época era un libro bastante misógino, además de que se creía que la mujer estadísticamente era más propensa a practicar la brujería. Esto nada más como una advertencia antes de leer lo siguiente, según el cual no hay tampoco que olvidar que algunas malas mujeres, pervertidas por Satán y seducidas por las ilusiones y fantasmas de los diablos, creen y profesan que a ciertas horas de la noche ellas van cabalgando sobre ciertas bestias, en compañía de Diana, diosa de los paganos, de Herodías y de una innumerable multitud de mujeres, recorriendo inmensos espacios en el silencio de una noche profunda. Otra característica bastante peculiar es la siguiente: concierne a los lobos que de vez en cuando arrancan de sus casas a hombres y niños con ánimo de devorarlos, y huyen con tal habilidad que ningún artificio ni ninguna fuerza son capaces de capturarlos o herirlos. Conviene decir que a veces la causa de esto es natural en unas ocasiones, y que otras veces se debe al arte mágica si intervienen en ello las brujas. ¿Cómo vamos a juzgar entonces la vida y todas las demás obras de las brujas que no las hacen por complacer al demonio, como son ayunar, frecuentar la iglesia, comulgar, etcétera? Respuesta: en todo esto pecan mortalmente. En otras palabras, las brujas pueden llegar a cometer todas estas acciones como lo había mencionado: ayunar, frecuentar la iglesia, comulgar. Todas estas acciones ellos mencionan que lo hacen pues que pecan mortalmente al momento de realizarlas. Quiere decir que aunque ellas sean brujas, no las priva de compartir estas conductas con otras personas. Consideremos la primera especie, aquella en que las brujas equivocan a los sentidos humanos por medio de ciertas apariciones con el fin de hacer percibir las cosas ante los sentidos de la vista o el tacto de manera distinta a como son. Poseen también la capacidad de alterar los sentidos
para hacer ver o imaginar a una persona cosas que no existen realmente. Cuenta que los brujos han testimoniado por palabras y actos que desde el mismo momento en que son detenidos por los oficiales de la justicia pública, inmediatamente desaparece todo su poder, referente también a cómo un demonio puede llegar a poseer a una persona por muchísimos años. Cuando el demonio incubo la había visto y le había preguntado que si le reconocía, ella le respondió que no. Entonces él añadió: yo soy el demonio, si quieres estaré siempre dispuesto a proporcionarte placer y no te abandonaré en ninguna dificultad. Ella consintió en esto y durante 18 años, es decir, hasta el fin de su vida, fue esclava de estas torpezas diabólicas, y ello en una apostasía completa de la fe. Es esta la especie de brujería más importante. Ellas son las que realizan innumerable cantidad de males. Ellas son las que levantan tempestades en medio de relámpagos y truenos. Ellas son las que provocan la esterilidad en los hombres y las bestias. Hay niños que caminan junto al agua y ellas son capaces de hacerles caer incluso en presencia de sus padres sin dejarse ver. Son capaces de enloquecer a los caballos incluso bajo sus jinetes. Pueden trasladarse de un lugar a otro a través de los aires, en el cuerpo o en el espíritu. Son capaces de cambiar el ánimo de los jueces y magistrados de manera que no puedan hacerles daño. Vicente, en su espejo histórico, citando a Pedro Damián, relata la historia de un niño de 5 años, hijo de un hombre perteneciente a la alta nobleza. Este niño era un monje en aquel momento. Una noche fue transportado desde el monasterio hasta el molino que se encontraba cerrado, donde fue hallado por la mañana. Interrogado, contestó que había sido llevado por 2 hombres para un enorme banquete y que había sido instado a comer. Tras de ello le habían arrojado al molino por la trampa de arriba. Y puesto que se habla de los magos que en nuestro lenguaje usual llamamos nigromantes, que son transportados a menudo por los aires por los demonios, con frecuencia hacia tierras lejanas, conviene que se trate algo acerca de ellos. A veces persuaden incluso a los otros para que vayan con ellos sobre un caballo que en realidad no es un caballo, sino el mismo demonio bajo esta forma. Se dice que advierten entonces a sus compañeros para que no hagan el signo de la cruz. Y por último quiero traerles esta parte que se me hizo muy peculiar, la forma y todo lo que sucedió. En una ciudad que resulta mejor no nombrar para obedecer a la caridad y a la razón, una bruja recibió el cuerpo de Cristo. Después, marchándose inmediatamente según la detestable costumbre de las mujeres, puso su velo ante la boca y, extrayendo el cuerpo de Cristo, lo depositó sobre un lienzo. Según la indicación del demonio, lo arrojó en una marmita en la que había un sapo. Después lo ocultó bajo la tierra en el establo, cerca del granero, con otras muchas cosas de las que se servía para sus maleficios. Para dar fin con el video de hoy, quiero mencionar que hay muchas otras prácticas y actos bastante más desagradables que los expuestos en este video. Es solo que no puedo mencionarlos debido a las políticas de la plataforma. Próximamente buscaré algunos de esos textos y, cambiando un poco las palabras, los traeré para todos ustedes. Si mi contenido te gustó, te pido de favor puedas regalarme una suscripción o un like, comenta qué te pareció y sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de cualquier novedad. Muchas gracias por ver este video.